familia, mucha Málaga a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Es un placer presentar el programa de este martes, día previo al Gran Miércoles, que no tiene nada que ver con las elecciones norteamericanas, por eso el Gran Martes, ¿no? El Gran Miércoles es la primera vez en toda la historia del fútbol en Málaga que el Málaga va a jugar con el Milán, ya está. Es sencillamente empezar con una sonrisa y hacerlo en este escenario. Bueno, pues en este caso al lado de Alfredo, gracias Alfredo. Buenas, gracias a ti. Al lado de Ricardo, gracias Ricardo. Muchas gracias. Y al lado de Jorge, que está detrás de mí, en ese sitio tan puntero que yo siempre envidio, que es la batería. Gracias Jorge por estar, que en realidad Jorge está supliendo al verdadero, no es que él no sea batería también. Estamos con el fútbol, el titular, ¿no? Al titular de Buenas Noticias. Ellos nos traen buenas noticias y van a ser música y calidad en el programa de hoy. Ya lo verán, ya lo verán. Y lo van a hacer inmediatamente de ya. Pero el programa de hoy va a tener además mucha tensión informativa. Vamos a hablar con el responsable del sindicato médico, Carlos Camacho, que lo tengo ahora mismo ahí. Y lo vamos a hacer también con el delegado de Fomento, el nuevo delegado de Fomento. Recuerden que la Consejería de Fomento desde las últimas elecciones autonómicas cayó en manos, según el Pacto de Gobierno de Izquierda Unida. Y obviamente supongo que entre otras cosas hablaremos de ese debate real o no del metro en superficie por el centro de la ciudad. Vamos a tener una mesa en la que hablaremos de cáncer de mama, vamos a hacer algunas cosas que están fundamentalmente urdidas para ti, para usted. Gracias por estar ahí, bienvenidos, mañana jugamos contra el Milán. Muchísimas gracias, familia. Esta musiquilla es optimista. Carlos Camacho, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Pero en lo que andáis vosotros hoy, desde esta mañana, y con una convocatoria de 24 horas, no es precisamente optimista. No, la verdad es que es la peor de las noticias que podemos tener los médicos, es una convocatoria de huelga. Es la peor de las noticias que podéis tener los médicos y cuidado, la mayoría de las personas que nos estén viendo generosamente ahora mismo, también en esta televisión en abierto, etcétera, que es 101 TV, no serán médicos, también será la peor de las noticias para ellos si han intentado ir. Más o menos, ¿cómo estáis barajando el éxito de la convocatoria? Bueno, pues el seguimiento es, como de costumbre, bastante dispar. Ha habido servicios del 100% en varios servicios hospitalarios. Concretamente de pediatría, el materno ha estado al 100%, solamente ha estado a servicios mínimos. Lo digo porque ha habido una noticia por ahí, por lo visto, que no lo decía así. Ha habido otros servicios pues, que no ha habido tal seguimiento. En primaria también tenemos dispar. Ha habido 2 centros de salud al 100%, que se han quedado sin médicos. Otros centros de salud del 0%, otros un 10, un 20, dispar como siempre, porque ninguna huelga es a gusto de nadie. Sí, lo que ocurre es que el tejido social en este país y en esta comunidad autónoma está especialmente resentido, está muy golpeado, y eso abunda en la molestia habitual que ya produce una huelga, sobre todo una huelga sanitaria, una huelga de médicos, que tú sabes que asistir de pronto con el niño malo o algo así a un centro de salud y que no se encuentre operativo genera obviamente dificultades añadidas sobre las dificultades. Bueno, hay que declarar que los servicios mínimos siempre están cubiertos en cualquier huelga de personal sanitario. Los servicios mínimos están cubiertos, es decir, que si cualquier persona tiene necesidad del servicio sanitario lo va a tener, sea en un centro de salud, sea en un hospital. Quizás si va a uno de esos centros de salud y no hay ningún médico, efectivamente tendrá que recurrir al servicio especial de urgencias. Vamos a ver, que está de urgencias, o en Málaga más o menos los 2 centros de salud, que son el de Puerta Blanca y el de ambulatorio San José. Tienen personal, no, 3 centros, Cruz de Milladero, Puerta Blanca y El Palo. Y el del Palo, bien, y sí, que Rincón cubre de la un poco Victoria, por la zona supuesto. Pero bueno, era un poco por apuntar, ¿no? Sois unos 5 o 6 mil médicos en toda la provincia, 3.000 y pico, 3.000 bastantes en Málaga. Sí. Dinos de verdad, ¿cómo estáis de mal para hacer esto para que el ciudadano de a pie lo comprenda? Bien. Llevamos ya, es que llueve sobre mojado, llevamos ya varios años con muchos recortes presupuestarios que inciden directamente en la calidad de nuestro trabajo. Estos recortes presupuestarios ahora estaban siendo en forma de no contratar sustitutos, de tener que hacer el cupo o el trabajo de otros compañeros, y eso pues lógicamente genera una insatisfacción. Eso llevamos ya como 6, 7 años que ha ido increciendo, ¿no? Desde hace 3 años es cuando empezaron los recortes económicos que se vienen añadiendo a ese malestar que ya veníamos sufriendo. Ese malestar sigue creciendo porque ya los recortes económicos
primero a nosotros, son más importantes que al resto de categorías profesionales, teóricamente somos los que más cobramos, pero al hacernos unos recortes porcentuales, se da luego el caso de que en determinados meses mi mujer cobra más que yo. Efectivamente, porque los recortes porcentuales hacen que al final, en determinadas situaciones, las categorías de nivel complemento de destino inferior cobren más que nosotros. ¿Y tu nivel, perdón, tu mujer qué es? Porque enfermera. Vale, Sí. vale. Que si es controladora aérea, lo Sí, suponía, no, lo ¿no? entendería, sí. Pero, por ejemplo, también se da en los centros de salud en primaria, un celador, por ejemplo, puede cobrar más que un médico en la misma hora que están trabajando juntos. Es decir, los recortes llevan a veces a situaciones un poquitín extrañas, ¿no? Esos recortes se han ido traduciendo, nos iban diciendo que bueno, nos iban a bajar el salario, a nadie le gusta que le bajen el salario, pero con la confianza de que se iban a mantener los puestos de trabajo de los compañeros que trabajan como eventuales, pues hemos estado medianamente callados. Malestar, pero callados. No ha habido protestas, ha habido alguna manifestación y tal, efectivamente, pero no ha habido convocatorias de huelga ni ninguna. Viene a resultar que luego ya, a medida que se han ido produciendo las promulgaciones de los decretos, tanto del gobierno central como del gobierno autonómico, que uno te quita 5, ¿no? Estas 5 me las quedo yo, quítale tú otras 5. Y así pues llega un momento en que la crispación va en aumento, porque como te digo, llueve sobre mojado, y además nos encontramos de que todos esos recortes que nos están haciendo no ha servido para lo que nos habían dicho, que era preservar los contratos de los compañeros eventuales. Todos están en la puñetera calle, o casi todos, vaya. Los que quedan, aquellos que tienen contratos que llaman estructurales, que son plazas que realmente deberían estar cubiertas por personal interino o propietario, pero que porque no se han hecho en las ofertas públicas de empleo adecuadas, se han quedado con personal eventual. Y esos los tenemos al 75%, al 50%, al 33%, y el resto cero. Y eso ha supuesto pues una pérdida de empleo importante. Es decir, la merma económica nuestra no ha servido de entrada para lo que nos habían dicho que iba a servir, que era mantener el empleo de los compañeros. Eso cabrea mucho, efectivamente. Y además tiene la repercusión de que ese trabajo que hacían estos compañeros lo tenemos que hacer ahora nosotros. Con el mismo tiempo en principio, ahora nos añaden más tiempo, ¿vale? Pues supondríamos que ese incremento de jornada podría servir para eso. No, tampoco. Viene a resultar que el incremento de jornada que nosotros planteamos a la Administración, que se utilice o bien para mejorar nuestras condiciones profesionales, es decir, trabajar con más tiempo. Si tengo que ver los pacientes de otro compañero, dame ese tiempo, no me lo robes o no me metas pacientes a minuto, como se nos ha dado el caso, yo lo haré por la tarde o lo que sea. No, eso no. O abre más tiempo o tal, no, porque eso genera gastos. Entonces han tomado la medida del medio, es decir, vais a hacer sábados. Con lo cual los compañeros que hacían los sábados también a la calle. Entonces nos sentimos, no sé qué decirte, estafados sería poco, porque estafado es cuando estás buscando un beneficio y te engañan, ¿no? Aquí es que no buscábamos ningún beneficio, era mantener un mínimo de condiciones de calidad de trabajo y sobre todo los compañeros eventuales. Y se ha perdido todo eso. Carlos, en un país que sigue increciendo con más de 5 millones de parados, este tipo de situaciones, al menos vosotros sois trabajadores estables de la Administración, tenéis una especial responsabilidad, porque tenéis en vuestras manos parte de la atención sanitaria, que es algo fundamental, es un derecho básico de la ciudadanía, de la atención sanitaria además de las personas más vulnerables económicamente, porque ya sabemos que este es el razonamiento que sirve para todo: quien tiene dinero se busca una sanidad privada. Por otro lado, que obviamente tiene otros parámetros, tendrá otros... es muy raro que te encuentres una huelga en una sanidad privada, es muy raro que acumules las mismas esperas o los mismos problemas de que se pueda perder a lo mejor en administración una prueba que estabas esperando hacerte y que esa prueba al final te la hagas más tarde que la cita que tenías, que el médico te iba a valorar la prueba. En fin, no sé, situaciones que están en la mente de muchos ciudadanos ahora mismo, ¿no? ¿Sois conscientes de eso? Que estáis haciendo esto, repito, y perdona que haga hincapié, pero es que estamos todos situados ahora mismo en ese magma cotidiano, ¿no? Por supuesto que somos conscientes. De hecho, el médico, su principal... Quiero decir, no sois unos frívolos, ¿no? No, en absoluto. En nuestro código deontológico nos lo impide totalmente. Es decir, yo creo que el 99,99% de los médicos siguen ese código deontológico a rajatabla. Porque no digo 100% porque probablemente puede que haya alguno que no, pero el 99,999%, me atrevería a decir, siguen el código deontológico a rajatabla. Es su principal meta, su principal sistema de trabajo. Entonces, somos conscientes de que efectivamente los pacientes están en nuestras manos, de que nos debemos a ellos, no a la Administración. Es quien nos paga, esa empresa es la que nos paga, pero realmente el médico se debe al paciente, no se debe a la Administración. Y es esa disfunción, esa idea del médico que nos debemos al paciente y no a la Administración la que nos genera todos estos conflictos, sinceramente. Por eso en la privada no los son iguales.
Aquí sí, porque para nosotros lo principal es el paciente. Y cuando nos faltan recursos, tiempo, compañeros de trabajo para atender bien a ese paciente es cuando nos cabreamos mucho. Si añades además que nos quitan los dineros y tal y cual, pues ya ni te cuento, ¿no? Lógicamente a nadie le gusta que le metan la mano en la cartera, vaya. Ya. Bueno, ¿y dónde nos va a llevar esto? ¿Qué va a pasar? Pues porque no parece que mañana vaya a entrar de pronto un flujo de liquidez impresionante que vaya... No, aunque lo hubiese. En época de bonanza tampoco hemos sido bien tratados por la administración. Ni parece, por ejemplo, que mañana vayan a cerrar el Senado para pagar a los médicos de atención primaria. Entiéndeme. No, una de las cosas que sí llevamos peleando, no solo los médicos, sino toda la función pública, es que estos recortes, que sabemos que hay que hacerlos, que hay que estarse el cinturón, pues la verdad es que creemos que hay muchos puntos, muchos agujeros por los que se escapa el dinero de lo público, y no es precisamente en sanidad y en educación donde deberían ir esos recortes, sino en esos otros agujeros que es donde no quieren... Sí, por eso te decía, por ejemplo, del Senado, por soltar una abultad que a lo mejor no lo es tanto, no es ninguna exageración. Y respecto a esa declaración de que se van a reducir 71 cargos directivos para ahorrar, por ejemplo, solo la provincia de Málaga $500.000 de euros... Bueno, es importante. No deja de ser un poquitín de lavado de cara, pero sí es importante que empiecen a meter mano también ahí, porque efectivamente hay muchísimos cargos directivos, muchísimos. Hay también, además, unas agencias y unos entes instrumentales y administrativos, que es como si dijéramos una función pública paralela, que decimos paralela porque no es la función pública tal y como la conocemos, a la que se accede por igualdad, mérito y capacidad, y que luego es libre e independiente de ideologías. Esta función pública no se accede por igualdad, mérito y capacidad, ni está libre de ideologías ni de simpatías. Pero para pagarles a ellos nos lo tienen que quitar a nosotros. ¿Puede el ciudadano estar tranquilo si, aunque sea un minuto solo, se encuentra en vuestras manos y a pesar de vuestro cabreo? Con todos los profesionales que hay en el sistema público andaluz puede estar tranquilo. Siempre se le va a atender lo mejor posible, siempre, porque como te digo, tanto los médicos como las enfermeras, su principal motivo es la buena asistencia sanitaria. ¿Y vuestras legítimas medidas de presión van a llegar siempre al límite de que no interfiera en la salud de la ciudadanía? La salud nunca se verá perjudicada. Podemos ver alterado, como hoy, la asistencia, porque efectivamente hay muchos profesionales que no han ido, pero no la salud. Bueno, quiero distinguir eso, porque la salud de los pacientes nunca se verá alterada. De hecho, los servicios mínimos, por ejemplo, en los hospitales hoy se han preservado aquellos servicios esenciales: oncología, radioterapia, diálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Carlos, os seguimos. Ya supongo que en algún que otro momento estaremos en contacto. Vamos a ver cómo evolucionamos todos. Tendremos que ver también qué valoración hacemos nosotros de este seguimiento y qué respuesta nos da también la Administración ante esta protesta masiva. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ver cifras tan dispares en los seguimientos de cualquier conflicto laboral que estamos en un momento social de falta de credibilidad prácticamente de casi todo. Estamos acostumbrados. Y me alegra que encajes con esa sonrisa más o menos cómplice. A mí me parece que eso no es nada bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en eso. Habrá que ir superando todo eso. Por eso te digo, lo de las cifras de seguimiento pues también os va a afectar en cuanto a credibilidad, ¿no? Bueno, pues ya las conocemos. Si le da de pronto al SAS por decir... Bueno, pero como ya, y vosotros, sin embargo, por decir, quiero decir. Ya lo conocemos, ya nos da risa a nosotros también cuando las escuchamos. La verdad que sí. Pero ya sabemos que juegan así. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por traernos aquí. Mi querido doctor, ¿cómo se dice marcapasos en el argot médico? Me has pillado fuera de juego. ¿Sí? ¿No se dice MCP normalmente? MCP. Bueno, tú no eres cardiólogo, ¿no? ¿Tú eres médico de familia? Soy médico de familia. Es verdad, sí que eras médico de familia. Bueno, pues se dice MCP y en las manos talentosas de Buenas Noticias ese marcapasos suena con este ritmo. Soy yo. Dime que has parado en el coche al escuchar mi canción. Salta de las 7 vistas porque voy a por ti. No hace falta que hagas la cama, que no vas a dormir. Y ahora te lo voy a pedir, aunque siempre dices que no. Quiero que parezca que nadie te parece mejor. Y ahora te dejas llevar, que el ritmo lo marco yo. Sole ventricular.
ventricular de tu propio corazón. No, oh. Siento que me falta la vida si no estás junto a mí. Tengo 2 por 1 los días y no puedo dormir. Siento que me falta la voz cuando más te quiero cantar. Siento que ha llegado la hora de empezar de verdad. Y ahora te dejas llevar, que el ritmo lo marco yo. Solo el ventricular de tu propio corazón. No, oh. Corazón, no hubo. Y ahora te dejas llevar, que el ritmo lo marco yo. Sí, yo soy el ventricular de tu propio corazón. No, no. Y ahora te dejas llevar, que el ritmo lo marco yo. Soy el ventricular de tu propio corazón. No, no. Y ahora te dejas llevar, que el ritmo lo marco yo. Yo lo digo. Soy el ventricular de tu propio corazón. No, oh, no. Bien. Muy bien. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Porque, hombre, Jorge tiene el doble mérito porque se ha acoplado para el relleno del reciente Papi, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, lo hacéis estupendamente. Pues muchas gracias. Vamos a, por lo menos que les conozcan un poquito, aunque no será, como digo, la última vez que vengan. Estáis a punto de sacar un videoclip, ¿no? Sí, estamos en ello. Estamos esperando que terminen de la producción. Bueno, pues cuando vayáis a sacar el videoclip, pues lo sacáis. Los bajos son impertinentes. Entonces... Cada uno tiene su verdad, ¿eh? Los sí, bajos, sí. los baterías, cada uno tiene lo suyo. Por supuesto. Ricardo, Alejandro son profesores también. Alfredo, perdón, son profesores. Bueno, Alejandro, que yo conozco también. También. Y tú eres profesor de primaria. Sí. Tú eras profesor de literatura, creo. Sí, de secundaria. Bueno, y cuando os vean vuestros alumnos, que yo ya he visto algún que otro comentario por ahí en la web, se sorprenderán, ¿no? Sobre todo si no saben que sois... Claro, lo que pasa es que nosotros también estamos todo el día dándole... Es decir, en nuestro trabajo hay que aprovechar las cosas que sabe hacer. Entonces ellos saben que tocamos, saben que tenemos un grupo y saben las historias estas. Ajá. Además, como somos un grupo bien, nos pueden escuchar las madres y los niños. Sí, hay no, problema. está Pero claro. les gusta, les emociona ver a su profe en la tele, porque siempre... nosotros como que nos hacemos mayores y normalizamos todo, ¿no? Pero los pequeños siempre... Bueno, pequeños hablo hasta los 18. Ya. Te ven Pero en ahora son televisión. pequeños con 18. Ya has visto la última estadística que ha salido hoy, efectivamente prácticamente hasta los 30 no se van los jóvenes de casa, ¿no? De la casa Y familiar. después vuelven, claro, es que ya esto es muy complicado todo. No, esto está muy complicado. Sí, está muy complicado. Después volvemos. En fin, de eso montaremos algún día un debate y os traigo, y desde vuestra propia experiencia, ya que hablamos de recortes en sanidad, fíjate si podemos hablar también en educación. Sí, nos está cayendo también bien a nosotros. Sí. Bueno, pues a lo mejor os aprovechamos. Gracias Jorge. Dais al reciente papá un abrazo de nuestra parte. Habéis traído buenas noticias musicales a Málaga 10 a 1. Cuando tengáis gracias, el videoclip, llamáis. Estupendo. Descuida, muchas gracias. Fenómeno, gracias a vosotros. Volvemos en, ya saben, unos cuantos anuncios de esos bonitos que intentamos fabricar para usted. Gracias. Gracias, familia. Gracias. Profesor Rodríguez Marín, muy amable. Este martes nos vamos directamente a la Sierra de las Nieves, a los aledaños de la Serranía de Ronda, al Burgo. Efectivamente, entre el Burgo y Junquera, allí nos vamos. Entre el Burgo y Jonquera, dos sitios maravillosos. Es una zona alucinante. ¿Qué vamos a descubrir de la provincia malagueña hoy allí? Pues algo que creo que es muy poco conocido por los malagueños, que es el desierto de las nieves. El desierto de las nieves. Así es como se llama oficialmente, porque realmente eso es lo que era. ¿Y allí qué hay? Bueno, pues materialmente quizá no sea muy espectacular, sin embargo sí muy interesante la tipología, porque desiertos como esto llegó a haber 23, que yo sepa, en todo el mundo,
y en Málaga, en España, pues apenas si tuvimos 3 o 4 o 5, y este precisamente era uno de ellos. Bueno, no me cuente más porque nos lo va a enseñar con imágenes como siempre que nos ha traído, ¿no? Efectivamente, y la primera imagen precisamente... No lo haga todavía. Ah, ¿no? No, no. Déjeme que les recuerde a los espectadores que esta sección es una sección a la que le tenemos un gran cariño. Nos comprometemos con nuestra propia provincia y con la idea de Málaga a través de su pasado y los vestigios que ese pasado, pues al llegar hasta nosotros y nosotros transcribirlos, por ejemplo, a través de la didáctica y de la sabiduría del profesor Rodríguez Marín, pues nos comprometen con nuestro presente. Descubriendo Málaga. Y ahora sí, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues en primer lugar, un cuadro que se conserva en la iglesia del Espíritu Santo de Ronda. Es un cuadro que data de 1727 y que procede precisamente de la iglesia del Desierto de las Nieves, cuando se desamortizó. Es decir, cuando sus bienes pasaron a propiedad del Estado, pues muchos bienes muebles se diseminaron por los pueblos de alrededor, los objetos litúrgicos y entre ellos esta pintura que estamos viendo ahora mismo en pantalla, de la cual además hemos traído en la siguiente imagen un detalle de la misma, porque a los pies de esta imagen, que es la Virgen de las Nieves, pues podemos observar algo muy curioso, como una especie de pequeñas casitas, una especie de portada de acceso, un camino hacia un edificio y casa en derredor. Esta es una representación precisamente de este lugar que se llamaba así, el Desierto de las Nieves, pero que no obstante sus orígenes inicialmente eran simplemente unos ermitaños, por así decirlo, que iban por libre. Es una historia que se repite muchas veces a lo largo de la historia religiosa, que es la aparición de una virgen a un pastor. Esto ocurrió aquí, según uno en 1517, según uno en 1550, y eso dio lugar a que una serie de ermitaños se congregaran en torno a esta imagen aparecida. Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque con ello también nos vamos a introducir dentro de la historia de este desierto, porque cuando ya, digamos, la cosa se desmanejó un poco, el obispo se lo ofreció a la orden carmelita. La tipología del desierto ya estaba inventada, lo había hecho Fray Francisco de la Madre de Dios, un fraile carmelita, como un lugar de retiro, de aislamiento de la vida cotidiana, y su modelo fue precisamente el desierto de las Batuecas, que está en Salamanca. A semejanza de este de las Batuecas, se hizo este desierto de Málaga. Fíjate que esta imagen que acabamos de terminar de ver, pues más o menos es un plano que está hecho a escala, y nos da un poco la sensación de aislamiento. Cada uno de esos puntitos es una de las ermitas donde vivían los ermitaños, y el que es mayor es el que se encuentra en el centro. Tiene una forma ovalada y una superficie aproximada a unas 60 hectáreas, es decir, más o menos 60 campos de fútbol. Bueno, pues vamos a pasar a las siguientes imágenes para ver cómo estaba conformado este lugar. Estaba, lógicamente, circundados por una cerca que lo aislaba, digamos, del mundo exterior, pero hay que recordar que estamos en plena serranía de las Nieves, por tanto, lejos prácticamente de todas las poblaciones. Junquera y El Burgo son las más cercanas y están a unos cuantos kilómetros. Estamos rodeados de naturaleza, de vegetación, de arbolado, y por tanto eso también nos tiene que hacer un poco la idea del tipo de vida que se llevaba en este lugar. Esta es la cerca que lo delimitaba, la puerta de acceso, y en las siguientes imágenes vamos a poder ir viendo pues cómo era materialmente este lugar una vez que ya estaba en manos de la orden carmelita. Por ejemplo, ¿no? A esto le llaman habitualmente la gente de Junquera y El Burgo el convento, porque en la tipología desierto muchas veces no se sabe muy bien qué es lo que era. Es un edificio que se construyó entre finales del siglo XVI y se terminó en 1604. Lo trazó un arquitecto de la orden carmelita. Lo que vemos en primera planta es el edificio de la iglesia, que es lo más monumental, pero siempre dentro de la austeridad y de la severidad propia de la orden carmelitana. Quiere decir, por tanto, que en este edificio tendrían lugar los actos comunales, el culto, la misa de los domingos, por poner un ejemplo, pero que después cada uno de sus integrantes se marchaba a vivir en pleno aislamiento a la ermita que le correspondía. Hemos traído otras imágenes. El edificio, pues lógicamente se conserva deteriorado con el paso del tiempo, ahora es propiedad particular. Tenemos que agradecer a la familia Vera que nos haya permitido tomar esta fotografía y están lógicamente transformadas. Y además, pues tenía dos patios muy severo, muy austero en su interior.
Y después, en las siguientes imágenes, vamos a ir viendo algunas de las características. Esta es la iglesia en su interior. Vemos que tiene instalada en su interior una prensa de viga, puesto que una vez que pasó en manos particulares funcionó como un cortijo, una fábrica de aceite, por así decirlo. Y es una iglesia, además, en las siguientes imágenes traemos detalles de la misma. Espero que no diga usted más la frase en las siguientes imágenes. Muy bien, Me estoy vale. encomendando a la Virgen de la Sierra de las Nieves. Bueno, es que es el hilo conductor que nos sirve para hilar nuestro Sí, discurso. vamos a hacer una cosa, vamos a ir viendo las imágenes sin Muy tener bien. otro hilo de continuidad que la lógica. Vamos a verlas todas, por favor, vamos a ir viendo. Una iglesia que tenía su prestancia, como vemos en la arquitectura, en estas imágenes, aunque acusa el paso del tiempo y el cambio de uso que ha tenido, pero lo más interesante son las propias ermitas. Se construyeron inicialmente 10, pero llegó a haber un total de 13, muchas de ellas con mecenazgo, con patronato, con gente que daba dinero para sufragar las obras y que vivía a cambio de ello recibía misas. Y eso es lo Es que estamos curioso, viendo, ¿no? esto es un aljibe, porque las ermitas tenían 4 dependencias: el dormitorio, la capilla, un aljibe para la recepción de agua, y luego vamos a ver seguramente pues una dependencia muy necesaria también. Ahí tenemos el aljibe. El aljibe hay que recordar que servía únicamente para recoger agua de lluvia y para almacenarla, puesto que la gente vivía, los ermitaños, vivían de forma totalmente aislada y autónoma. Tenía cada uno de ellos su pequeño huerto para poder mantenerse, sustentarse y por tanto pues dedicado plenamente a la oración y la meditación. Esto es algo que enlazaba directamente con la filosofía de la orden carmelitana, que buscaba pues la santidad de los miembros de la Iglesia, precisamente pues aislándolo de todos los peligros que podían suponer la vida con el resto de la gente. Bueno, esto es algo que no deja de ser curioso, porque cada una de las ermitas tenía algo tan necesario como era la letrina, puesto que vivían de esa forma aislada. Y bueno, pues ahí tenemos una imagen. Recordemos que estas ermitas fueron todas construidas a lo largo del siglo XVII y que la última de ellas databa de comienzos del siglo XVIII. Se conservan, por tanto, en estado de ruina, no tienen, por tanto, una monumentalidad, pero sin embargo, desde el punto de vista antropológico, sí que tienen un gran interés, puesto que es algo, primero, que ya prácticamente han desaparecido. En España solamente hay un desierto que se mantenga en uso, y es algo que se encuentra, lógicamente, muy lejos del estilo de vida que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y tanto. Y tanto. La ermita del hermano Francisco, ermita del castigo, que también se le llamaba, puesto que estos ermitaños aspiraban a vivir en santidad, pero cuando cometían alguna falta, pues la purgaban precisamente en el aislamiento extremo de esta ermita especial que se encontraba en lo alto de un risco. Y el estilo de vida, pues ya lo podemos ver, en una especie de oquedad o cueva, y que nos transmite un poco la idea de esa vida dura, austera, falta de todo tipo de comodidades que por plena elección habían elegido estos religiosos, porque hay que decir que el máximo que tenían admitido era de 24, pero que había lista de espera de gente, de religiosos carmelitas, que aspiraban a pasar una estancia temporal en este lugar. Como dice el dicho, lejos del mundanal ruido. Efectivamente. Y entonces el mundanal tenía mucho menos ruido que el mundanal ahora. Así es. Pero bueno. Es curioso también las advocaciones que tenían estas ermitas. Todas están relacionadas o bien con santos de la orden carmelita o bien con santos relacionados con la ascesis y con ermitaño, como por ejemplo fueron San Elías o Santa María Magdalena. Fíjate, un personaje muy curioso es Miguel de Mañara. Es un personaje real que existió, pero que después en épocas románticas fue adornado con muchas historias ya que se alejaban de la realidad, hasta el punto que inspiraron a Zorrilla para ese personaje que era el Don Juan Tenorio. Bueno, lo que sí sabemos de verdad es que con su esposa, Jerónima Carrillo, pasó una temporada en Montejaque, que allí falleció la esposa y que él, pues apesadumbrado y aconsejado, pues pasó una estancia de unos 6 meses en el desierto de las Nieves entre Junquera y El Burgo, y que seguramente allí fue cuando decidió pues aislarse de esa vida mundanal y ese cambio de rumbo que lo llevó a ser hermano mayor de la Hermandad de la Caridad de Sevilla y a fundar ese gran monumento que es el Hospital de la Caridad de Sevilla. Que quizá en personajes como él se basara Machado para escribir aquel verso de aquel trueno vestido de nazareno. De nazareno, efectivamente. Bueno, pues la última imagen que tenemos es precisamente la de la Virgen de las Nieves, que se conserva en la iglesia de San Agustín de El Burgo y que desde 1780 es patrona de esta localidad.
Allí la llevaron en varias ocasiones para mitigar sequías y desde 1780 pues la tomaron como patrona. Y de esa forma pues concluimos y terminamos esta historia del desierto de las nieves. Estupendo, nos ha refrescado climatológicamente hablando, en este día que hace medio verano otra vez, aunque ya no lo es, nos ha refrescado con la sierra un poco el ambiente, Paco, y nos has llevado de la mano al interior de la provincia y te lo agradezco. Y Muy no bien. deja de ser curioso, hay cierta tentación en eso del desierto, hablado en el sentido del ermitaño, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algún día nos vemos en ese desierto haciendo voto de silencio. Muy bien. Quien no va a hacer voto de silencio nunca, y ojalá nunca lo haga, es una de las grandes voces, además una mujer muy guapa, muy inteligente, que ha llegado además a dirigir orquesta. Les estoy hablando de la soprano Ainhoa Arteta, que nos llegó del norte, al Teatro Cervantes este fin de semana. Con ella estuvo mi compañera Maribel Castillo. Merece la pena alejarse del mundanal ruido de este estudio de televisión para acercarnos directamente a ese otro ruido que se convierte en la primera libertad del silencio, que es la música. Ainhoa Arteta, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gran recital el de hoy en el Teatro Cervantes, muy emotivo además, con el recuerdo presente de tu madre. Bueno, mi madre está siempre presente de alguna manera ya en mi vida y bueno, la verdad es que casualidad, mañana hace un aniversario importante para mí y bueno, pues ha coincidido, ¿no? Pero bueno, el recital era aparte un recital muy emotivo, de una temática bastante intensa de sentimientos de mujer y yo creo que hemos disfrutado todos, yo personalmente y creo que el público también. Ha repasado temas del recuerdo de Antonio Machado, de Manuel de Falla, muy completo. Sí, como decía antes, es un recital, la primera parte ha sido Schumann y Strauss, con un romanticismo claro, y la segunda parte era Antón García Abril con unos temas de Machado que además había compuesto, les había puesto música para mi voz, el maestro Antón García Abril, y luego el clásico Las 7 canciones de Falla. Creo que es un recital maravilloso y en el cual lo paso muy bien, es muy intenso, es duro, es difícil, pero me gusta el reto. Bueno, se disputan su presencia en los mejores coliseos. ¿Qué queda de aquella niña de Tolosa que empezó hace más de 20 años? Ha llegado a lo más alto. ¿Qué queda? No, hombre, no. Yo sigo haciendo mi camino y no sé a dónde llegaré. No, la meta no es mi final. El camino creo que es muchísimo más interesante. Y eso me lo enseñó un día un buen amigo y creo que fue una de las grandes lecciones que he aprendido en la vida, ¿no? Disfrutar del camino, el día a día. ¿Y queda de Ainhoa? Pues queda todo, porque no cabe la menor duda que somos nuestro pasado, nuestro presente, y formamos con nuestro pasado y nuestro presente vamos formando el futuro. ¿Muchos sueños por cumplir? ¿Algún papel pendiente? No, sinceramente, mis sueños por cumplir es vivir el día a día, ser feliz, mantener mi familia en salud y vivir la vida. El resto Dios dirá y bueno, pues es obviamente mi profesión, es mi pasión y esto va intrínseco con mi vida y posiblemente pues es normal que me lleve a diferentes y buenísimos puertos, ¿no? Pero no es mi meta es mi vida, mi familia y vivir la vida. ¿Qué le diría a las jóvenes promesas que comienzan? Primero que verdaderamente sientan pasión por esta profesión, porque cuando se vuelve profesión es complicado, hay que lidiar momentos que no tienen nada que ver con la pasión y por eso hace falta que haya una gran dosis de pasión por lo que se hace. Y otro consejo que me gustaría darles es que pasan muchos trenes, que no se fíen cuando les dicen solo va a pasar un tren, no, que tengan paciencia, que esta carrera es muy larga y que esta carrera es resistir y que pasan muchos más que un tren. El que resiste gana. En esta carrera sí, resistir es vencer. Ainhoa Arteta, muchas gracias. Un placer.
Gracias a vosotros. Da gusto, bueno, primero ver dos mujeres interesantes y lozanas y atractivas, y tener a Ainhoa Arteta en Málaga es una delicia, ¿no? Ha sido una delicia, y que ella estuvo muy cariñosa efectivamente cuando le dedicó parte del recital a nuestro barítono Carlos Álvarez, y además, sí, no sé, es una delicia, fue una delicia. Manuel García Peláez, delegado de Fomento, te iba a decir, Manolo, ¿cómo estás? Manolo, muy bien. No, mi querido delegado, gracias por estar aquí. Bueno, usted estrena, no hoy, ¿no? Pero bueno, lleva usted poco tiempo, está estrenando la responsabilidad de delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga, y estrena en muchos sentidos, porque el partido en el que usted se incardina también, ¿no? El famoso pacto de gobierno del que tanto se ha hablado, y que ahora está suponiendo en la lectura del postelectoral de las elecciones gallegas y vascas, también se está poniendo encima de la mesa para que cada uno juegue sus cartas fundamentalmente dentro del PSOE, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Hay muchas cosas curiosas que yo sé que a usted no se le escapan. Pero yo teniéndolo ahí le tengo que entrar a bocajarro con lo que todo el mundo le estará preguntando desde casi que llegó. ¿Era el momento de plantear el metro en superficie desde la Consejería de Fomento? Punto uno. Digo porque está claro que la causa es que no hay dinero. Y a lo mejor es una buena idea, pero lanzarla cuando no hay otra alternativa diciendo que es que no hay dinero, pues quizá no sea una buena idea. Y luego, tranquilice usted como delegado de Fomento en Málaga a las personas que viven en su carne la herida urbana que les está suponiendo no cerrar en condiciones o no terminar de una vez el metro por lo menos hasta el centro, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que hablar del metro en Málaga en los últimos años es hablar de un problema. Y creo que a partir del 23-25 de julio, que estuvo aquí la consejera en esa comisión de seguimiento con el ayuntamiento, se plantearon una serie de objetivos. El primer objetivo era solucionar los problemas de callejones del Perchel. En segundo lugar, eso significaba seguir con un ritmo de trabajo en el metro que diera lugar que se estaba haciendo metro, no que estaba el metro parado. Y eso se ha conseguido eso, se ha puesto en funcionamiento para el usuario distintas vías que estaban ocupadas por el metro, y el ritmo de trabajo del metro. El otro día dábamos la nota de prensa en la que decíamos que habían más de 600 y pico personas de manera indirecta trabajando para el metro y cerca de 900 personas que ya estaban trabajando al ritmo normal del metro. Eso es un concepto importante. No se ha parado. Efectivamente, no se ha parado. Por lo tanto, cumplimos, estaba prácticamente paralizado. Hemos buscado financiación para que efectivamente el metro funcione en el 2013 en lo que llamamos la U, línea 1 y línea 2 hasta María Zambrano. Y fue el compromiso que adquirió la consejera y que se va a cumplir porque se está actuando, pues lógicamente, con financiación suficiente para cumplir ese objetivo. El otro objetivo era iniciar y terminar la línea común que iría desde María Zambrano hasta el Guadalmedina, y estamos trabajando en ello para que efectivamente eso se pueda terminar. La segunda pregunta. Me suena lo de estamos trabajando en ello. Pero es cierto, estamos trabajando estamos trabajando de manera intensa para que efectivamente eso sea así, y de hecho va a ser así. La segunda cuestión de la pregunta, ¿por qué se plantea el metro superficie en estos momentos? Evidentemente hay un problema de financiación, pero también hay un problema técnico que también revierte en el coste de la obra. Y hay dificultades de financiación y hay problemas técnicos para realizar la obra con el presupuesto inicialmente previsto desde Guadalmedina a la Malagueta. Hay una dificultad económica que todo el mundo la reconoce, que no la hemos creado nosotros, sino que es sobrevenida y que está ahí. Que hay limitaciones presupuestarias, una ley de estabilidad presupuestaria que también te limita la financiación para poder tú acudir
a préstamos y poder financiar inversiones. Bueno, también acudimos a préstamos y no nos lo dan, ¿eh? O sea, También, porque estamos en un momento en que... pero no tenemos siquiera capacidad para pero poder Pero usted acceder sabe, a delegado, eso. que estamos en un momento en que, aun sin la ley de estabilidad presupuestaria, el propio mercado es el que impide... Por eso te digo que hay una financiarse. dificultad económica de dos puntos de vista. Pero la propia... perdóneme, ha dicho usted una cosa interesante. Las dificultades técnicas de que el metro pase soterrado por la Alameda y el Parque, obviamente estaban ya en el proyecto, están previstas, son conocidas, sobre ello se ha hablado muchísimo, de hecho ha habido intereses políticos de parte y parte para abrir o no abrir ese melón, porque ese melón es complejo, pero eso estaba previsto. Perdóname. ¿Eso incluye una crítica velada a lo que hasta ahora se había presupuestado del metro? No, es que el metro va costando más en función a que vas haciendo ejecutando obras. Porque aunque esté previsto, siempre hay imprevistos en una obra, y más cuando la dificultad donde vas a actuar, una zona en este caso, la Alameda, que es de relleno, con agua, con afectación a los ficus y a la masa arbórea que tenemos allí centenaria, y evidentemente siempre surgen imprevistos, y esos imprevistos siempre valen dinero. Y si hay dificultad para acceder a la financiación de lo que estaba previsto, si eso genera más dificultad económica, pues bueno, podemos encontrarnos con que efectivamente se quede el metro en una situación de no poder terminarlo porque no haya financiación. Es una realidad cierta. Frente a esa realidad cierta... No poder terminarlo sería hacer como se hizo en Sevilla hace muchos años, encerrarlo y esperar 20 años. Y creo que tenemos que optimizar los recursos del ciudadano. Cuando estamos hablando de dinero de metro y hablamos de 480 millones de euros, que es lo que llevamos ahora mismo ejecutado, incluido el Guadalmedina, son 480 millones y vamos a hablar de 700 a 900 millones, lo que nos puede costar llegar a la Malagueta. Estamos hablando de dinero público, no estamos hablando de otro dinero. El dinero no lo hace nadie, tendremos que devolverlo. Y por lo tanto lo que queremos también es optimizar en estos momentos de falta de suficiencia económica, optimizar los recursos que tenemos. Frente a esa disyuntiva, lo que queremos es dar certidumbre a la obra del monte, dar certeza de que se puede hacer el metro. Y dar certeza es, primero, porque hay viabilidad económica, segundo, porque hay viabilidad técnica, y tercero, porque hay viabilidad para poder realizarlo con los costes que se prevean hacer el metro en superficie. Aproximadamente, para no cansar, delegado, si no nos vamos a 700 y pico millones, ¿sería más o menos hacerlo soterrado hasta la Malagueta? ¿A cuántos millones nos iríamos? ¿Hemos gastado ya 480 millones? Lo que estamos diciendo es que con los 700 millones podemos hacer Guadalmedina, Malagueta, Malagueta-Palo. Hasta el Palo. Pero evidentemente también de Malagueta al Palo sería como metro ligero, o sea, en superficie. Metro también ligero se está planteando en superficie. Efectivamente. ¿Y de dónde sale? No estamos haciendo las cuentas del Gran Capitán, estamos haciendo las cuentas siguientes. Hay que modificar el trazado, la salida, lógicamente por el Guadalmedina, para que sea ya en superficie, y a partir de ahí en superficie. Eso abarata el coste de ese tramo y, lógicamente, el resto de tramos hasta la Malagueta pues sería mucho más barato, la mitad, y el tiempo de ejecución también sería la mitad. Estamos hablando de que la previsión normal de esa obra en subterráneo de 36 a 40 meses, y estamos hablando en superficie de 18 a 24 meses. Y si esto es así, ¿por qué en su momento no se escogió esta posibilidad? Porque estamos hablando de... Hubo ya un informe previo en el año 2002 donde se planteaba un estudio previo donde se planteaba esa solución. Los dirigentes del momento consideraron que era mejor hacerlo soterrado, porque también es verdad que la situación económica era completamente diferente, ¿no? Yo no estoy entrando ya ni siquiera en la bondad o no bondad de hacer el metro ligero en superficie o en subterráneo. Estamos diciendo, esta es la realidad, queremos ponerla sobre la mesa, le hemos dicho al ayuntamiento, esta es la situación, vamos a terminar un proyecto serio para que no... En fin, yo esto de que los proyectos serios sean porque tengan más o menos páginas, sinceramente, en fin, bueno,
un boceto, evidentemente, con unos estudios razonados No, hombre, porque y lógicos. Tiene que entender que también la costumbre, la ciudadanía y muchas veces los periodistas que estamos hartos de que nos vendan humo. Sí, sí. Y el humo ocupa menos papeles que, Ya. que en fin, que Pero a veces que es el leño fácil, ardiendo, ¿no? es más fácil vender humo con muchos Es papeles que verdad, con menos, ¿eh? es Eso. verdad, hay muchos papeles que a veces salen muy caros y tal y cual, ya lo Y sé, porque que todo eso forma evidentemente parte del beneficio. ya hay estudios hechos, ¿no? Cuando se ha hecho que varían, ¿no? Cuando está el plan de movilidad se aprueba en el ayuntamiento con la Bien, entonces, aprobación del PEGO. Calendario. En Calendario. 2013 el metro llega a la estación, Efectivamente. a la estación de tren actual, la estación María Zambrano. Efectivamente. Bueno, ¿cuándo llegaría el Guadalmedina? No tenemos fecha. Al Guadalmedina, en estas circunstancias, podría llegar en el 2014, 2014 estaría en el Guadalmedina. en superficie, la parte que saldría a superficie. No, un momento. De la estación María Zambrano al Guadalmedina no iría en superficie. De María Zambrano tendría que salir al final en superficie, lógicamente para unir de Guadalmedina hasta la Malagueta. Eso es, pero Hay de una María Zambrano al Guadalmedina seguiría soterrado. Sería soterrado Esos trabajos hasta están hechos. el claro. punto en el que tiene Eso que salir. es, eso es. Y eso sería en Ahí haría- 2014. de esa manera estaría hasta el 2014. Eso sería en 2014. Esto por hacer, porque, Sí, sí, bueno, sí. luego la hemeroteca tirará de este Sí, sí, momento como de tanto, en fin, ya saben, usted es esclavo de sus palabras igual que es dueño de su silencio. Lo que pasa es que yo le tengo que sacar palabras igual que hacen todos mis compañeros. Y entonces en 2014, llegado al Guadalmedina, si se iniciara como metro ligero en superficie, ¿cuándo llegaría a la Malagueta? 2015. En un año estaría en la Malagueta. ¿Y cuándo llegaría luego al palo? Por seguir, Bueno. digo, por... Ya podría ser 2016. Vale. 2017 ya habría que de esto, pero podríamos hablar de que el 2013 estaría efectivamente... 2013 estamos hablando al principio y al final, porque es que final siempre de jugamos... 2013 estaríamos hablando del funcionamiento del metro en la U, 2014 estaríamos hablando efectivamente Guadalmedina, 2015, 2016 en la Malagueta. Vale. Esa es O la sea, certidumbre. La que U estamos el hablando. año que viene, en 2014 la Y, pero con el palito corto, Efectivamente, y en 2015 si fuera en superficie, ya con el palito más largo podría llegar a la Malagueta. efectivamente. Bueno, y habrá que convencer, por ejemplo, al alcalde de la ciudad, que desde luego a priori está en su derecho de decir, pero si a mí se me ha vendido ya esto y tal y cual, como que... otra cosa es que luego no intente retrasar durante... Eso yo no... Pero habrá que convencerle, porque si no es imposible, claro, ¿no? Evidentemente, y de hecho... Convencerle de que eso no iba a modificar en exceso el discurrir de las tradiciones que son, bueno, fundamentales, ¿no?, en esta ciudad y que además tienen un aporte económico, turístico, etcétera. No solo es una tradición de los que la llevan a hombros, y otra serie de cosas como que eso pudiera entorpecer aún más el tráfico. Le tendrán que convencer que si existe el metro ese tráfico sería menor, por ejemplo, no sé, todos estos parámetros, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Dónde se pondrían los autobuses y las paradas? No En sé. relación al tema de ese tipo de actividades, que son costumbres, lógicamente, que hay que respetar, hay espacio suficiente para coexistir, parando, lógicamente, durante esas fechas, la parada del Guadalmedina hasta la Malagueta, y no habría ningún tipo de problema porque coexistiesen en ese momento el metro ligero en superficie con Semana Santa, cabalgata de Reyes, etcétera, etcétera. Eso no hay ningún tipo de dificultad. El tema hablaba del plan de movilidad. Cuando uno hace una inversión, en este caso por un metro, se supone que lo que estamos es favoreciendo el uso del transporte público colectivo, y evidentemente eso tiene que ir en perjuicio del uso del vehículo. Todos hablamos de sostenibilidad, todos hablamos de la necesidad de reducir las emisiones de CO2. Evidentemente, poner esta inversión grande, tan grande en la ciudad, significa que tenemos que primar el uso de ese transporte frente al transporte privado, en este caso sería el vehículo. Si no, no tendría sentido hacer un metro. Claro. Luego tenemos que, con medidas positivas, hacer que el metro, igual que el autobús, sea usado por el mayor número de ciudadanos y ciudadanas de Málaga. Y para eso tenemos que poner en primer lugar el metro en funcionamiento, y para darle opción al ciudadano de que tiene vehículo público, transporte público que puede utilizar, que sea rentable, que sea eficaz, que sea rápido y evidentemente
que al mismo tiempo también sea limpio en sus emisiones de CO2. Bueno, ¿sigue usted viviendo en Antequera o aquí en Málaga? Prácticamente vivo en Málaga, duermo en Antequera. Bueno, sí. Sigo viviendo en Antequera. Bueno, algunos vivimos en nuestro trabajo y dormimos en casa, o sea, que Bueno, da igual dónde. Podría decir eso, de que vivo en mi trabajo Sí. y que duermo en casa. Parecía que no era la más fea y al final le ha tocado bailar con la más fea porque estaban escasas de presupuestos y además se les quitó parte de las competencias a las consejerías que se ha quedado Izquierda Unida en la Junta. En el caso de la delegación territorial, quitado urbanismo, yo soy delegado territorial tanto de fomento, vivienda, turismo y comercio, por aquello de que se ha intentado ahorrar en órganos periféricos, como se denomina en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es una delegación amplia y con mucho contenido, ¿no? Y evidentemente, bueno, las circunstancias económicas en las que nos encontramos, creo que todas son feas desde ese punto de vista. Pero yo sinceramente creo que es apasionante, ¿no? El trabajo que tengo, en el sentido de que tenemos que afrontar la realización del metro, creo que eso es un tema importante, que hemos puesto en funcionamiento la oficina de desahucio, nosotros la llamamos de otra manera, pero vulgarmente todo el mundo la conoce con tal, que va a haber una apuesta por la rehabilitación como un elemento importante, tanto de creación de empleo como de entender la construcción de la vivienda pública hoy en esos parámetros. Es decir, que está la futura ley de movilidad, que creo que es interesante, que no solamente afectará lógicamente a la provincia, sino a nivel andaluz. Está el PISTA, es decir, creo que tenemos el plan de infraestructura de la Junta, que creo que, bueno, el próximo plan de vivienda y suelo, tanto del Estado como de la Junta, creo que hay elementos que son ilusionantes para afrontar en estos próximos 4 años y evidentemente llegamos. El plan de vivienda va a llegar un poquito tarde, Manolo. No, el plan de vivienda termina. Hay un plan de vivienda existente del año 2008-2012. Sí, pero bueno, cuando se va a poner vivienda pública en condiciones de verdad a un precio lógico, porque hay vivienda pública puesta y ni siquiera se pueden hipotecar por esos precios las personas que la necesitan. Cuando sea así, ya a lo mejor está el banco malo ese o el banco peor. Por eso estamos hablando y ya está entonces tan barata que va a dar igual. Por eso estamos hablando de rehabilitación, fundamentalmente. Manolo, no tengo más tiempo, pero de antemano, delegado, le agradezco que haya estado aquí. Hay cosas que seguiremos, que me interesan mucho y sobre las que seguiremos hablando. El tema estrella era la polémica real o ficticia, ya veremos, de ustedes depende, del metro en superficie en Málaga. Y nos vemos en otro momento. Perfecto. Y si le parece, continuamos charlando. Muy bien. Le deseo que esté más tiempo en Antequera de día que el que por ahora está. Espero. Está, no lo digo es complicado, porque pero bueno. sabe que es una tierra que quiero, que me gusta mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Familia, no se vayan, porque todavía nos queda un programa que considero ameno, entretenido y con alguna que otra sorpresa. Muchísimas gracias, familia. Hacemos algo muy difícil, hablábamos del metro, que también es muy difícil, y ahora tratar de explicar lo que nos está sucediendo desde el punto de vista económico, que forma parte también de lo que estábamos hablando con el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, pues es muy difícil también. Pero eso es lo que tratamos de hacer con el profesor Cabello en Econo Nuestra. Gracias, Che, por estar aquí. Muy buenas tardes. Un martes más. ¿Estás preocupado? ¿Estás contento? Bueno. Hemos vuelto a bajar del 8.000 en el parqué, como se suele decir en la bolsa. Y subir a 400. Hoy, y hemos vuelto a subir a 400 puntos básicos de la prima de riesgo. Yo esto de la prima ya no sé, yo le he perdido el respeto. Bueno, es el resultado, en este caso, y a lo que me preguntas, es el resultado de los vaivenes que están dando en Europa con respecto al rescate, el tema de la banca, el tema... No terminan los europeos, o no terminamos los europeos, de darle a nuestras instituciones seriedad a la hora de tomar decisiones, o al menos digamos un cauce por las cuales tomarlas, y entonces dar por hecho que cuando se toma una decisión se ha tomado, que después cuando va a los parlamentos nacionales no se pueden echar atrás, etcétera. Todas estas cosas que están pasando. La historia es lo de siempre. Europa, a diferencia de estados federados como puede ser Estados Unidos, es un conglomerado de naciones, no es una nación. Y claro, y cada nación tiene elecciones generales y elecciones autonómicas, hemos tenido 2 en España ahora mismo,
y la señora Merkel tiene elecciones. De hecho, hemos visto que sí estaba a favor de la medida que se había aprobado y que puede favorecer económicamente a España frente a los mercados. Quien le está haciendo la oposición en Alemania en estas elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina. Luego, todo es en cierto modo una tensión electoral, pero así funciona la democracia. Claro, claro. Lo que pasa es que si está estructurado como, por ejemplo, Estados Unidos de América, hay también elecciones parciales, hay elecciones en los estados, pero claro, está estructurado de tal manera, tienen un 20% de presupuesto federal y por lo tanto es importante. Pero claro, las elecciones generales tendrían que ser entonces las europeas y eso no es así. Exactamente, nuestra democracia europea no está, no te diría consolidada, es que no está ni siquiera iniciada, no está ni siquiera iniciada. Entonces, bueno, el Parlamento es una cosa parecida a un Parlamento en el sentido de que, bueno, se elige de una manera un poco sui generis, el gobierno de Europa igual, entonces, bueno, al final son los gobiernos nacionales, el alemán, el español, el italiano, los que intentan tomar medidas, pero claro, si pasa aquí a nivel español, cuando tomamos medidas y resulta que las comunidades autónomas no les gustan las medidas, cambian las medidas, intentan sabotearlas, pues imagínate en Europa, sin ese nexo de unión que tenemos en España, cuando los alemanes quieren una cosa, los finlandeses otra, España e Italia otra, Grecia por otro lado, claro, ese es el problema que estamos teniendo. Y hasta que no se den cuenta de que todas estas decisiones o las toman de una forma definitiva o nos vamos a ir, pero no ya España, ya lo hemos comentado muchas veces, sino toda Europa. Y con Europa, ojo, Estados Unidos y la economía mundial, ya de hecho anticipan recesión mundial para el año que viene, porque es que todo afecta, en este mundo globalizado todo afecta, y si el euro está teniendo problemas, el dólar tiene problemas, el yen tiene problemas, todos queriendo ser más baratos, y esto es un problema para todo el mundo, ¿no? Oye, y alguien que no sepa de economía no se podría preguntar, bueno, ¿y cómo tienen problema todas las monedas? ¿Dónde está el dinero? Claro. Bueno, el dinero claro, está. Pero, ¿sabes qué quiero decir? El dinero ¿no? está, el problema es dónde. Alguien que no conozca claro. los entresijos dice, bueno, pero si tienen problemas los del euro, será porque están fatal con el euro, pero entonces los del yen estarán estupendos y los del dólar mejor, en la semana pasada lo hablábamos, la economía es simple pero no tanto. Entonces, cuando una persona ingresa 1 euro, el otro se lo está gastando. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre el que compra y el que vende. Entonces, no solamente vale con que yo ser el mejor, que más vende y tal, porque claro, si vendo a países exteriores, ¿no? Yo soy un país que vendo mucho, pero no compro a cambio, hay un desfase, igual que al contrario, con lo cual no hay equilibrio. Y para economía, la economía a lo mejor es el equilibrio. Lo veíamos hace un par de semanas con la gráfica de la productividad y el pago por el empleo, que cuando hubo equilibrio había estabilidad económica. Cuando hubo desequilibrio es cuando se ha desequilibrado la economía. Entonces, lo importante de la economía es el equilibrio, no tanto, digo, a nivel macroeconómico, no tanto como que uno venda mucho y el otro, porque claro, si vendes mucho pero no compras, hay desequilibrio en la balanza comercial, aunque sea positivo para ti, que te crea un problema. Te crea un problema porque tu moneda se revalúa, al revaluarse ya pierdes competitividad. Ese es el tema de la economía, que el equilibrio es más importante. Oye, Montoro ha presentado los presupuestos y ha dicho, aparte de decir que son los más sociales de la historia de la democracia y tal, que era innecesario, yo creo, bueno, supongo que eso será política, por no llamarlo de otra forma, pero todo esto es, quiero decir, que se hacen a veces aseveraciones que van directamente como un dardo al tejido más vulnerable y que además está siendo, obviamente, pues espoleado por las típicas tensiones de la confrontación partidista desde un lado y otro, pero bueno, pero ha dicho que son los presupuestos últimos de la recesión y que ya en 2013 ya empezamos a crecer. No, que ha dicho exactamente que el 2013 es el último año de recesión, por lo tanto habrá recesión en el 2013 también, según él mismo. Según él mismo. Bueno, de hecho, ellos pronostican un 0,5% por intentar dar de caída. Una buena noticia o algo. Yo te daría una buena noticia porque hoy vengo un poco optimista. Venga. A nivel malagueño y a nivel local, porque bueno, esta mañana hemos estado visitando un pueblo precioso de la Sarquía, Moclinejo, no sé si conoces. Sí, hombre. Y hemos estado riquísimo, el moscatel de Moclinejo es de los mejores. De eso te iba a hablar. Hemos estado reunidos con el alcalde porque bueno, nosotros el año que viene vamos a organizar un congreso a nivel mundial. ¿La Facultad de Economía o tu departamento? Nuestro departamento de Economía Aplicada a Matemáticas. Vamos a organizar un congreso de Economía Mundial sobre nuestro tema de investigación, que es la toma de decisiones multicriterio. Y pretendemos no hacer, digamos, el evento típico de llevarlos a un sitio a que coman, bueno, digamos,
en Málaga, al Sol y Playa, vamos a llevarlo a Moclinejo, pretendemos llevarlo a Moclinejo, allí le vamos a ofertar lo que Moclinejo puede ofertar al extranjero para que conozcan sus costumbres, conozcan su vino, conozcan sus bodegas, conozcan la panda de Verdiales y darle un día especial, ¿no? Darle un día especial que se lleven la idea de un pueblo malagueño que es precioso. Y esta mañana hemos estado visitando al alcalde que nos va a organizar todo esto, y es un pueblo precioso. Y después nos han llevado a las bodegas que existen allí, se llaman Bodemí, me parece, o no me acuerdo ahora mismo el nombre, y nos han estado enseñando la bodega. Espectacular. O sea, una persona que sabe de vinos, que además lo ha mamado, en el sentido literal del término, porque cuando el abuelo creó la bodega, después el padre, y él con dos años empezó allí a trastear. Que no es lo mismo haber mamado el vino que estar mamado de vino, ¿eh? Efectivamente. Vamos a poner las cosas en su uva. Y bueno, es una persona con un conocimiento, pero a la vez con innovación. Es decir, todo lo que decimos, lo que los políticos se le llenan la boca de decir y que hay que apoyar, pues esta persona lo hace porque además innova en el vino. Él tiene un conocimiento de cómo se hacen, pero no se para en eso, sino que además pretende hacer vino de autor. Cuando algo pasa en las viñas, pues lo aprovecha e intenta hacer. Hemos probado un vino tinto, dulce, que ha sido por accidente, él lo ha creado, bueno, espectacular, en fin, bueno. Y a lo que voy, Málaga, y como Málaga, muchas ciudades andaluzas y españolas tienen unos valores intrínsecos que nosotros conocemos, que nosotros valoramos, y que porque lo tenemos cerca, bueno, pues los obviamos más de lo que debiéramos. ¿Perdón? Los obviamos más de lo que debiéramos. Y lo degustamos, exactamente, pero no lo ponemos, no recalcamos realmente el valor que tiene, ¿no? Porque yo creo que la salida a la crisis tiene que venir por aquí, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez tomando alguna cerveza. Si nosotros somos capaces de todos estos bienes, no me refiero solo a bienes, pero bueno, por ponerlo en el ejemplo del vino, ¿no? Por ponerlo en el ejemplo de las pasas que ellos mismos tienen, o de cualquier otro bien cultural o bien productivo, somos capaces de ponerle el valor que tiene en el mercado global que hoy existe. Es decir, poner en valor lo local, que es algo que lo tiene intrínsecamente, pero que no está valorado porque no se conoce, simplemente. Si somos capaces de utilizar el Internet como el arma con la cual ponerlo en el mercado global que existe, bueno, yo creo que esa es la salida perfecta, porque vamos a generar empleo, vamos a generar productividad, vamos a generar producción en nuestra provincia, y eso lo vamos a hacer poniendo en el mercado global, porque seguro que tiene éxito, porque son cosas valoradas, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Seremos capaces de hacerlo? Yo creo que ese es el reto que tenemos, tanto los productores como las personas especialistas en la red que sean capaces de poner eso en el mercado, y el gobierno que por fin tome medidas para que facilite la creación de negocios, la creación de empresas, y no solamente eso, sino la internalización de las empresas, el crecimiento de la empresa, que no le ponga trabas, sino justo lo contrario, para que esas empresas malagueñas que hoy en día, pues bueno, por ejemplo, tiene 21 empleados, pero este vino que nosotros hemos catado esta mañana podría estar, bueno, en cualquier mercado europeo súper valorado, porque es, como tú decías, riquísimo, espectacular, y si somos capaces de hacerlo, pues ahí tenemos la salida. Me contaba este hombre que la juventud había abandonado porque se había ido con la construcción, con el boom de la construcción. Fíjate el daño que ha hecho, no solamente en los bancos, en los balances de los bancos, en las hipotecas que tenemos los que hemos comprado viviendas, sino inmobiliarias, en la educación que han abandonado. Ha desequilibrado todo el tejido productivo. Sí, sí. Ha abandonado ese campo, pero ahora parece que está volviendo. Si ahora, cuando vuelva, se encuentra con la posibilidad de poner ese producto en el mercado y que ese producto salga, no fácilmente, pero sí que poco a poco vaya creciendo, porque estoy convencido que ahora mismo hacían, pues no sé cuántos litros hacían de vino, pero que podrían duplicar y triplicar perfectamente sin necesidad de perder calidad. Y fue una de las preguntas que le hice: vosotros podéis crecer sin perder calidad, porque es fundamental. Claro. Sí, absolutamente, podemos crecer sin perder. No, lo que no podemos es crecer de 1.000 a 10.000 en un año, pero sí ir de forma progresiva. Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Y lo lanzo a nuestros gobernantes,
para que tomen medidas y que los especialistas en Además, Internet... ahí habría una oferta multidisciplinar, porque se podría también fomentar, como lugar turístico que es Málaga, ese otro turismo distinto, igual que se hace en algunas regiones de Estados Unidos, que es el turismo vitivinícola. Entonces tú vas a ver un lagar antiguo, ves las bodegas nuevas, cuáles son los vinos ecológicos, luego vas al pueblo, que el pueblo es real, que obviamente no se ha pervertido y el pueblo es precioso, el entorno donde está situado el pueblo, las laderas de la Sarquía o en los montes, es que hay muchas posibilidades, lo que llevan haciendo los italianos mucho tiempo con cualquiera de sus productos. Exactamente. Entre otras cosas, fomentar fundamentalmente el valor añadido que está dentro y alrededor de la venta de ese propio producto. Esta empresa incluso ha llegado, yo le comentaba hoy de broma, digo, es que habéis copado toda la cadena de valor, porque desde que tienen las viñas, bueno, las producen, tienen la distribución... No digan más, un día nos vamos a ir tú y yo, les vamos a hacer un reportaje. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues salud, la semana que viene más. Seguimos. Por lo menos me alegra que me hayas dejado el paladar con optimismo al menos, ¿no? Y con un optimismo perfectamente tangible. Quizá por ahí haya que tirar entre otras muchas posibilidades que las hay. Gracias, gracias, muy amable. Ha sido la semana de la democracia participativa y en eso se producen normalmente actividades como este encuentro de asociaciones y tejido vecinal en el Centro de Arte Contemporáneo que tuvo lugar hace unos días con el alcalde de la capital malagueña. Allí estuvo mi compañero Luis Algoró. Si fue más o menos participativo, de eso se podría hablar mucho, pero en todo caso sucedió. Hoy nos hemos venido hasta el Centro de Arte Contemporáneo porque el regidor de Málaga se dispone a contestar a las preguntas que le van a hacer los colectivos vecinos. Están todos invitados a una tarde llena de preguntas. El metro, los autobuses, la limpieza de nuestras calles, el IBI o la transparencia del ayuntamiento fueron algunos de los temas que le preocuparon a los vecinos que tuvieron la oportunidad de estar frente al alcalde. Fueron muchos los que preguntaron, algunos hicieron estas cuestiones. ¿Por qué no cogemos toda la bandera verde, dorada y nos vamos a seguir a pedir lo que es nuestro, señor alcalde? ¿Para cuándo? Gracias. Hoy tenemos dos autobuses que bajan y uno que sube al IBI. ¿Qué nos queda pasar? ¿Cómo se atreve a poner a subir los impuestos ahora con la crisis que hay en Málaga y el hambre que hay en Málaga y los desahucios que hay? El alcalde incidió en que estamos en la ciudad más barata de España, así lo afirma él. Por lo pronto nos quedamos con las impresiones del regidor de Málaga tras este encuentro. En el conjunto de la semana hacemos varias actividades y esta una que facilitamos lo más posible la posibilidad de una pregunta, lógicamente no preparada, como es natural, ¿no? Absolutamente la que ellos quieran, sobre cualquier tema, y yo trato de contestarle lo mejor que puedo y sé, ¿no? Bueno, yo lo he vivido muy bien, muy a gusto, me ha permitido, lógicamente, tocar temas de actualidad en distintos aspectos, y yo agradezco enormemente la participación y la presencia de las asociaciones de vecinos, de mayores, en fin, de mujeres que han estado aquí presentes, demostrativo de un tejido asociativo muy rico, muy fecundo que tiene la ciudad. ¿Cuál es la pregunta que le haría usted a los ciudadanos? La pregunta, bueno, ya una pregunta retórica, si me permite, que es, pensemos todo, ¿qué es lo que podemos hacer para, entre todos, sacar al país, a España, de la situación económica actual? ¿Cómo podemos, cada uno, con responsabilidad, hacer el esfuerzo que sea? 20 fueron las preguntas en total que pudieron preguntar los vecinos. Muchas se quedaron en el tintero. Sin embargo, la sensación general era de satisfacción por haber podido resolver alguna de sus dudas. Ya he venido otras veces y la verdad que muy bien. Me gusta porque las asociaciones pueden expresar lo que realmente piensan, ¿no? Hombre, yo lo que quiero es el autobús 24 que llegue hasta a Intelorce. Pero esto se va a arreglar. Claro, con paciencia. Todo se arregla. Yo muy positiva, me ha encantado, además le han hecho preguntas y él ha respondido a todo con mucha entereza y que es un hombre que sabe estar. Sin embargo, no todos fueron buenas preguntas, también hubo algunos momentos de tensión. Para ello nos lo explica una de sus protagonistas. Yo soy la que ha salido, si me he visto he sido la que ha salido. ¿Qué ha pasado? Este señor pues empezó a ir a las comisiones de Bailé Miraflores, al distrito, entonces iba como representante de UPyD, de tener los mismos derechos como si nos representaran el ayuntamiento. Entonces allí se decidió, tanto el PSOE como todo,
que él podía ir como vecino, no como representante, ya que no había representación ninguna en el ayuntamiento. Pues nada, me he quedado con ganas de preguntarle al alcalde. Ya soy el alcalde, aquí ya no hay nadie. Bueno, otra vez será. Espero que ustedes por lo menos hayan encontrado respuesta a algunas de las dudas y preguntas que se plantean nuestros vecinos de Málaga. Si no, otra vez será. En todo caso, nosotros rastrearemos este tipo de iniciativas porque nos gustan mucho, a pesar de que asumimos que cuando criticamos, por ejemplo, mucho a la clase política, cuando criticamos a lo mejor a, no sé, a algunos representantes públicos, y con mucha razón la mayoría de las veces, ¿no? Siempre hay alguien que nos recuerda, bueno, es que cada uno tiene los políticos que se merece, o cada sociedad se refleja también en sus representantes, hay mucho de verdad en eso. Y es que hay cierto contagio de yo a lo mío, o a qué tribu me pego, para obtener prebendas o para tener cierta capacidad de poder dentro del entorno, que puede ser también una barriada. Quiero decir que todo se ha ido contagiando también a veces al tejido asociativo, a las distintas estructuras de representatividad también civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y a buen entendedor, pues eso. Doctor, gracias por estar aquí. Le agradezco que esté usted muy bien acompañado. Me gusta esa sonrisa, Ángeles, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muy bien, estupendo. Has venido como vicepresidenta, ¿no? Exacto. Hoy está aquí la vice, ¿no? Está aquí Sí. la presi. Bueno, y como mujer operada ya hace unos años. Sí, pero todo bien. Sí, divino. Tienes un lacito precioso. Sí, el más grande. Eso te iba a decir. El mío es escuálido al lado del tuyo, pero Sí. vamos, significa más o menos lo mismo. Y gracias por estar aquí, Victoria Cerezo, psicóloga que trabajas habitualmente, supongo, con las mujeres de la asociación de ASAMMA, ¿no? Sí. De mujeres afectadas por el cáncer de mama, ¿no? De una Ujú. manera u otra. Bueno, ¿y cómo son ellas? Pues ellas son mujeres estupendas. Lo que pasa es que han tenido que vivir o están viviendo una situación difícil. En muchos casos es larga, o sea, es continua en el tiempo, es un año más o menos. Y claro, pues se hace duro y nosotros estamos ahí para echarle una mano, para guiarla un poco por el camino, para ayudarla. En definitiva, para que sean el camino un poquito más fácil. Muy bien, porque obviamente la medicina, doctor, sigue siendo la medicina, pero esa otra medicina que es la comprensión, poder hablar, no sentirse solo en la afección, saber que hay otros que pueden estar sintiendo cosas parecidas a nosotros cuando nos pasan, por ejemplo, cosas tan traumáticas como ser mastestomizadas, ¿no? Como perder un pecho, o tener un poco esa espada de Damocles que siempre nos deja más vulnerables de saber que hemos padecido un trastorno como el cáncer, ¿no? Sí, la labor que hace ASAMMA es una labor impresionante, impresionante porque es un grupo de mujeres con un coraje tremendo que hacen lucha frente a la adversidad, que además tienen un soporte tanto de psicología como un soporte de fisioterapia dentro de su propia asociación, y que es un grupo tremendamente activo en la lucha contra el cáncer de mama, y donde el acogimiento a las mujeres es realmente un acogimiento tremendamente grato para ellas en ese momento de dificultad. Y yo, mis primeras palabras son, ella sabe que tengo mucho cariño, de felicitación y hacer un trabajo realmente impresionante. O sea, la mujer con cáncer de mama es una paciente de la cual se aprende todos los días muchísimo. ¿Quién es esta señora que está ahí mirando al mar, Ángeles? Aquí esta señora... Lo sacamos de un cuadro, algo que había, y pues una persona que mira al futuro. Que mira al futuro y que mira con ilusión. Eso es importante, ¿no? Porque Sí. supongo que uno de los primeros impactos es el de pensar inmediatamente en el futuro, ¿no? Exacto. Sí, al principio lo ves un poquito negro, pero vamos, con el tiempo pues todo se suaviza. Doctor, ¿en qué momento estamos respecto a la ciencia médica y el cáncer de mama? Quería comentar efectivamente que esa foto, las mujeres en ese momento del diagnóstico son mujeres generalmente en edad media de la vida, en la cual tienen un futuro y una proyección personal, familiar. Entonces realmente es un duro golpe. Pero hay que comentar que hoy día, en primer lugar, con el diagnóstico precoz del cáncer de mama, sabemos que tumores muy pequeños se curan con una probabilidad superior al 90-95%. Y que de forma global el cáncer de mama, se cura en unas cifras superiores al 80%.
Entonces hay que transmitir a la mujer que estamos en un momento dulce del cáncer de mama, en el cual tenemos cantidad de fármacos nuevos, de nuevas dianas terapéuticas, de nuevos avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y que es una enfermedad que hay que pasar, hay que operar, hay que hacer su cirugía, su radioterapia, en algunos casos su quimioterapia, su hormonoterapia, pero que es una enfermedad que tiene un alto índice de curación y que tiene un pronóstico dentro de la enfermedad oncológica bastante bueno, ¿no? ¿Qué os preocupa, Ángeles, ahora mismo? Supongo que además cuando veis los debates de los recortes sanitarios, que si las exploraciones se van a reducir o no, porque hay menos presupuesto, en fin, la utilización más o menos política que se hace de todo este tipo. Sí. Vosotras estáis ahí en medio de la diana, ¿no? Sí, bueno, pues nos preocupa eso en los recortes, que bueno, hasta ahora la verdad que se ha investigado bastante y se ha avanzado mucho, se cura ya hace un 90%, entonces que eso se paralice o que se quede ahí. De hecho, todos los años parece que hay como 22.000 mujeres en España que se diagnostican de cáncer de mama, entonces van a seguir llegando muchas mujeres, entonces que tengan pues la mejor, no que sean más ricas ni que vivan en una ciudad u otra, sino que todas puedan acceder a la misma el mismo tratamiento y que lo mejor, que puedan tener lo mejor. Da igual el dinero que tengan o donde vivan. Y entonces pues nos preocupan que eso que se deje, que se corte. Esa pregunta es perfectamente válida para usted, doctor. Sí, yo comentaba hace unos días en una jornada que los recortes sanitarios se pueden hacer en múltiples ámbitos, pero que los pacientes oncológicos y los pacientes en las unidades de cuidados paliativos no deben de ser afectados, ¿no? Es decir, el tratamiento de los pacientes oncológicos y de los paliativos no debe ser algo prioritario dentro del tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces podemos ahorrar de otras partidas presupuestarias, de otras agencias externas. Yo hablaba, probablemente se nos dice que así va a ser, esperemos que así deba ser, pero yo hablaba sobre todo en el terreno de la prevención, ¿no? Por eso nombraba las mamografías y toda esta polémica que, hombre, asusta un poco a muchas mujeres, ¿no? El hecho de que a lo mejor pudieran no detectarle a tiempo un posible tumor, ¿no? Los procesos integrales que hay de la Junta de Andalucía, se contempla la mamografía desde el centro de salud, ¿eh? La mamografía es una técnica que ha demostrado disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Es una técnica que es así, disminuye adelanta el diagnóstico de cáncer de mama entre 2 y 4 años la mamografía, y hay una disminución de la mortalidad entre alrededor de un 20% con la mamografía de diagnóstico. Y repito, eso es así, ¿no? Eso Dice es así, usted porque sea un médico del PP o un médico del PSOE, que ya hay que estar siempre cribando en función del interés, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha delegado esa responsabilidad ahora a los centros de salud, y desde los centros de salud hay unos plazos de espera, hay unos tiempos de espera para realizar la mamografía. Yo espero que el sistema funcione bien y que esos plazos se cumplan, porque el diagnóstico precoz está claro que aumenta la supervivencia. Entonces tenemos que luchar en ese sentido, porque en oncología tenemos que tener muy claro que la enfermedad oncológica empieza en la prevención, en el diagnóstico precoz, en los tratamientos y después los mejores cuidados de soporte. Todo eso incluye la oncología. No vale tener muy buenos tratamientos si no hemos hecho un diagnóstico precoz, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a una mujer que pueda estar ahora mismo enterándose de que, bueno, es afectada de cáncer de mama? Como psicóloga, ¿qué le aconsejarías, Victoria? Pues le aconsejaría que buscase recursos, que hay muchos, y que estuviese bien informada. Una paciente que esté bien informada y por una buena información incluye que consulte todas las dudas que tenga a sus profesionales sanitarios, sobre todo al oncólogo, y sobre todo también que hay soluciones, ¿no? Entonces, si una mujer está bien informada, recibe una información adecuada a su diagnóstico, porque claro, hablamos de cáncer, pero cáncer hay 200.000, y que me corrija el doctor Ortega, pero cada una tiene el suyo, entonces hay que individualizar la información y darla de una manera personalizada, y para eso pues necesita eso, contacto directo con sus profesionales, los que lo llevan, con sus especialistas. Y bueno, también asesoramiento psicológico en el sentido de tener un alivio emocional. Es muy importante también que se comunique con su gente, con su familia, porque cuando no nos comunicamos bien, pues empiezan a surgir los conflictos. Y en un proceso difícil, como comentaba al principio, pues cuanto menos conflictos haya, mejor. También es muy importante, y además para ella es como un brote de energía y de ilusión, pues que consulten con nuestra asociación o con cualquier persona como Ángeles, que lleve ya muchos años recuperada.
porque nada más que verla y decirle, pues yo me operé hace 14 años, hace 20, 25, eso es un vuelco para ella, bueno, bestial. ¿Y cómo se lo tiene que decir un médico? Ante el derecho a la información está el derecho a lo que el paciente quiere saber. Yo creo que cada paciente demanda una información distinta de la enfermedad. Cada paciente, dependiendo de factores culturales, religiosos, de muchos tipos, el paciente hay que decirle la verdad, siempre la verdad, pero en función de lo que él quiera, hasta donde él quiera saber. Yo quería comentar algo con lo que comentaba Mariví, y es que la historia es que, Mavi, es que el cáncer de mama estamos asistiendo, yo creo que quizá la mejor noticia que podemos tener, a una disminución de la mortalidad por cáncer de mama, basado en 3 pilares. En el diagnóstico precoz, como hemos comentado, que es fundamental, no se puede evitar, es decir, nadie puede hoy día quitar el diagnóstico precoz. De hecho, este 19 de octubre el mensaje estaba muy centrado ahí, ¿no? Mientras una mujer sufra de cáncer de mama, no pararemos, porque si se detecta a tiempo puede curarse. Es el mensaje de esta semana. El abordaje multidisciplinar del cáncer de mama, es decir, el cáncer de mama no solamente está el oncólogo o el cirujano, sino que intervienen muchos profesionales, desde biólogos moleculares, desde la biología molecular del tumor, desde los receptores estrogénicos, progestágenos, el CERV2, toda biología molecular que tiene el tumor. Y después están los tratamientos nuevos. Es decir, yo creo que los nuevos tratamientos, el abordaje multidisciplinar del cáncer y el diagnóstico precoz es lo que ha hecho que estemos asistiendo a una disminución real, pequeña todavía, pero real, de disminución de mortalidad por cáncer de mama, ¿no? Y se puede ser guapa, ¿verdad, Ángeles? Después de que a una le hayan... Pues sí, la verdad es que... cortar un pecho, que es como se suele decir en la calle, naturalmente. La verdad que hoy en día existen, pues bueno, muchos bañadores, sujetadores que además son... De hecho, hacemos un desfile todos los años y que la verdad es que no se nota para nada que el bañador es de una mujer mastektomizada. Y bueno, y aparte de eso, pues también la persona que hoy en día hay muchas opciones de reconstrucción, también se están cada vez quitando menos pechos, la verdad, que por eso, por la atención precoz y porque se cogen en momentos que están muy chiquititos, pues se puede conservar la mama y entonces, bueno, se puede estar igual de guapa con pecho que sin pecho. Un pecho no es todo en una mujer. ¿Teléfono de ASEMA, Ángeles? Pues lo tenemos por aquí. Bueno, lo digo yo, da igual. Sí, 95225-6951. 95225-6951. Da igual, en estos tiempos con entrar en internet o lo que sea, solo hay que poner ASAMA y sale, ¿no? Pero... Yo quería aprovechar y, con vuestro permiso, invitar al presentador para que vaya al próximo desfile vuestro. De bañadores. Bueno, porque le tengo que decir, mi querido doctor, que el presentador, algún que otro desfile y alguna que otra iniciativa de ASAMA ya ha conocido y ya ha participado, pero será un placer de nuevo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Ha sido muy generoso, doctor, gracias. Gracias por esa relación que establece con personas que en un momento determinado el médico no es solo un profesional más o menos técnico que se ocupa de su padecimiento, sino que tiene que ser algo más, tiene que ser un ser humano cercano, ¿eh? Lo mismo te digo, es tu profesión, Mariví, Victoria, gracias. Pero da gusto trabajar con médicos y con oncólogos como José Yo me alegro Antonio. que sea así. Y Ángeles, quería decir, muchos besos a todas. Pues muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa, como siempre. ¿Vale? Muchísimas gracias familia. Hasta aquí hemos llegado, mañana habrá más. Y yo les agradezco muchísimo que hayan estado del otro lado y sean tan generosos como siempre. Les dejo con la redifusión de 101 Noticias. Gracias. Bueno. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special.